Hola, hola, mis corazones románticos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores historias que nos hacen suspirar. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, drama y por supuesto, mucho, mucho amor, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas románticas, de esas que te enganchan desde el primer minuto. Prepárense porque les traigo una selección de series turcas adictivas, esas que no te dejarán dormir hasta que llegues al final, esas que te harán reír, llorar y enamorarte perdidamente de sus personajes. Vamos a explorar tramas cautivadoras, escenarios de ensueño y sobre todo, historias de amor que te tocarán el alma. Si eres como yo y te encanta perderte en romances épicos, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos con esta maratón de amor turco, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del entretenimiento, especialmente el que nos llega desde Turquía. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir estas joyas románticas. La primera serie que quiero recomendarles es una que me robó el corazón por completo, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático, hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es explosiva desde el principio, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Lo que me encanta de Erkencikus es la frescura de sus personajes, la belleza de sus paisajes y la forma en que la serie explora temas como la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños. Además, la banda sonora es absolutamente preciosa. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y suspirar de amor, esta es la tuya. No te arrepentirás de conocer a Sanem y Can, una pareja que te robará el corazón. Ahondando un poco más en Erkencikus, podríamos decir que esta serie no solo es una comedia romántica, sino una oda a la libertad individual. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje que representa a muchas jóvenes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, equilibrando las expectativas familiares con sus propios deseos y ambiciones. Su torpeza y autenticidad la hacen adorable y fácil de identificar. Can, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero con una sensibilidad que lo hace irresistible. Su pasión por la fotografía y su conexión con la naturaleza contrastan con el mundo superficial de la publicidad, creando un conflicto interno que lo hace aún más interesante. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad que sirve como un telón de fondo vibrante y lleno de contrastes. Desde las calles bulliciosas del centro hasta los paisajes idílicos de la costa, Erkencikus nos muestra la belleza de Turquía en todo su esplendor. La dirección de fotografía es impecable, capturando la luz y los colores de una manera que realza la estética de la serie. Pero más allá de la trama romántica y los escenarios de ensueño, Erkencikus también aborda temas importantes como la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la importancia de la amistad. Sanem encuentra en sus amigas un apoyo incondicional que la ayuda a superar los obstáculos y a tomar decisiones importantes. La serie también muestra la evolución de Can, quien aprende a ser más vulnerable y a expresar sus sentimientos gracias a la influencia de Sanem. En definitiva, Erkencikus es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. La siguiente serie que tengo en mi lista es un clásico moderno que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico intenso y adictivo que nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie llena de intriga, pasión y traición. Las actuaciones son impecables, el vestuario y la ambientación son espectaculares, y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Esta serie explora temas complejos como el amor, el deseo, la infidelidad y las consecuencias de nuestras acciones. Si buscas una serie que te haga reflexionar y te mantenga enganchado de principio a fin, Aşk Memnu es una excelente opción. Prepárense para un torbellino de emociones. Aşk Memnu es mucho más que una simple historia de infidelidad,
es un estudio profundo de la psique humana, explorando las motivaciones y los deseos que impulsan a los personajes a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Biter, interpretada por Beren Saat, es un personaje complejo y fascinante. Su belleza y ambición la convierten en un blanco de envidias, pero también en una víctima de sus propias inseguridades. Su matrimonio con Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, es un intento desesperado por escapar de la pobreza y la humillación, pero también un acto de rebeldía contra su madre, una mujer que la ha menospreciado durante toda su vida. Belul, interpretado por Quan Tattu, es el arquetipo del joven seductor y despreocupado. Su encanto y atractivo lo convierten en el objeto de deseo de muchas mujeres, pero también en un personaje inmaduro e irresponsable. Su relación con Biter es una mezcla de deseo y culpa, un juego peligroso que terminará consumiéndolos a ambos. La serie se desarrolla en una mansión lujosa en Estambul, un escenario que refleja la riqueza y el poder de la familia Ziyagil. El vestuario y la ambientación son impecables, creando una atmósfera de opulencia y sofisticación que contrasta con la oscuridad y el secreto que se esconden detrás de las paredes. La música es otro elemento clave de la serie, creando una atmósfera de tensión y melancolía que acompaña a los personajes en su descenso a la tragedia. Aşk Memnu es una serie que te hará cuestionar tus propias convicciones sobre el amor, el deseo y la moralidad. Ahora, si lo que buscas es una historia de amor más moderna y realista, te recomiendo Medcezir. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por Selim, un abogado exitoso que le da una nueva oportunidad en la vida. Yaman se enamora de Mira, una joven rica y popular que vive en el mismo barrio que Selim. Su relación estará llena de desafíos debido a las diferencias sociales y a los secretos que ocultan ambos personajes. Medcezir es una serie que te atrapa por la química entre los protagonistas, la banda sonora pegadiza y la forma en que explora temas como la amistad, la familia, la clase social y la búsqueda de la identidad. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre las segundas oportunidades. Además, los paisajes costeros de Estambul son absolutamente impresionantes. Medcezir es una adaptación turca de DOC, pero con un toque propio que la hace única y atractiva para el público latinoamericano. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que representa la lucha contra la adversidad y la búsqueda de una vida mejor. Su pasado turbulento lo persigue constantemente, pero su determinación y su buen corazón lo convierten en un ejemplo de superación personal. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven que aparentemente lo tiene todo, pero que en realidad esconde una profunda soledad e inseguridad. Su relación con Yaman es un desafío a las convenciones sociales y una oportunidad para descubrir su verdadera identidad. La serie también cuenta con personajes secundarios entrañables, como los amigos de Yaman y Mira, que representan diferentes perspectivas sobre la vida y el amor. La música juega un papel fundamental en Medcezir, con una banda sonora que incluye canciones turcas y occidentales que reflejan el estado de ánimo de los personajes y la atmósfera de la serie. Los paisajes costeros de Estambul son un elemento clave de la estética de la serie, creando un ambiente relajado y sofisticado que contrasta con los conflictos internos de los personajes. Medcezir es una serie que te hará creer en el poder del amor y la amistad para superar cualquier obstáculo. Cambiando un poco de género pero sin perder el romance, quiero hablarles de Kara para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie combina el romance con el thriller y el misterio de una manera muy adictiva. Nos cuenta la historia de Omer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios. Omer y Elif se ven obligados a unir fuerzas para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos y, en el camino, surge un amor inesperado entre ellos. Kara para Aşk es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Las actuaciones son muy buenas, la trama es intrigante y el romance entre Omer y Elif es muy creíble. Si buscas una serie que te mantenga pegado a la pantalla y te haga adivinar quién es el culpable hasta el final, esta es la tuya. Prepárense para noches en vela. Kara para Aşk es una serie que te engancha desde el primer minuto con su trama llena de misterio y suspense. Omer, interpretado por Engin Akyurek, es un policía honesto y dedicado que busca justicia para su prometida. Elif, interpretada por Tuba Büyüküstün, es una diseñadora de joyas exitosa que descubre que su familia está involucrada en negocios ilegales.
Su encuentro es fortuito pero inevitable y su relación se convierte en la clave para descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad que sirve como escenario de intrigas y conspiraciones. La trama está llena de giros inesperados, personajes oscuros y situaciones peligrosas que mantienen al espectador al borde del asiento. El romance entre Ömer y Elif es un elemento clave de la serie, pero también es un catalizador para la resolución del misterio. Su amor es puesto a prueba constantemente por las circunstancias, pero su conexión es tan fuerte que logran superar todos los obstáculos. Kara para Aşk es una serie que te hará dudar de todo y de todos, y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Y para terminar con esta selección de series turcas imperdibles, les recomiendo Sen Kalkapm o Llama a mi agente. Esta comedia romántica nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a una empresa constructora. Eda culpa a Serkan, el dueño de la empresa, y decide enfrentarlo. Serkan, por su parte, le propone un trato: si Eda finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan se ven obligados a convivir y, poco a poco, surge un amor inesperado entre ellos. Sen Kalkapm es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La química entre los protagonistas es innegable, la trama es original y los escenarios son preciosos. Es una serie que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor con cada episodio. Si buscas una comedia romántica que te levante el ánimo y te haga creer en el amor verdadero, Sen Kalkapm es una excelente opción. Sen Kalkapm es una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer episodio. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un empresario exitoso y perfeccionista que vive según sus propias reglas. Su encuentro es explosivo y su relación comienza con una mentira, pero poco a poco se dan cuenta de que tienen mucho en común. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad que sirve como escenario de romance y diversión. La trama está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos emotivos que te harán reír y llorar. El romance entre Eda y Serkan es un torbellino de emociones que te mantendrá enganchado hasta el final. Su química es innegable y su relación evoluciona de manera natural y creíble. Sen Kalkapm es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y te recordará que nunca es tarde para perseguir tus sueños. La serie es una bocanada de aire fresco en el mundo de las comedias románticas y te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta guía de series turcas románticas adictivas. Espero que hayan tomado nota de todas mis recomendaciones y que estén listos para sumergirse en estos mundos llenos de amor, drama y pasión. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming, así que no hay excusa para no empezar a maratonear. Recapitulando rápidamente, hemos hablado de Erkenci, una comedia romántica fresca y divertida; Aşk Memnu, un drama romántico intenso y adictivo; Medcezir, una historia de amor moderna y realista; Kara para Aşk, una serie que combina el romance con el thriller; y Sen Kalkapm, una comedia romántica llena de encanto. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y que estoy segura de que les encantará. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y sorpresas. Hasta la próxima, mis corazones románticos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.